Buenos días, queridas lectoras de CTXT, esto es No Pugmes y hoy estoy aquí con Javier Gil, que es investigador postdoctoral de vivienda y financiarización. Buenos días, Javier, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, creo que la vivienda es uno de los temas más importantes que tenemos en el Estado español. Bueno, y me atrevería a decir que en el capitalismo internacional bajo el que vivimos o sobrevivimos, más bien. Y entonces vamos a empezar por líneas un poco más generales. ¿Qué queremos subrayar cuando señalamos que un sistema antidemocrático que pone el acaparamiento de riqueza y poder en manos de unos pocos trata la vivienda como bien de mercado y no como derecho? O como tú mismo dirías, como activo financiero en vez de como hogar. Y brevemente, ¿qué Sareb ejemplifica este modelo? Vale, pues la primera pregunta, que igual voy a tomarme un poco más de tiempo para explicarlo, tiene que ver un poco con, digamos, con la hegemonía del neoliberalismo y los cambios sociales, económicos y políticos que se producen a partir de los años 70, ¿no? Lo que se suele llamar como el giro neoliberal o esa contrarrevolución conservadora que liderada por Reagan y Margaret Thatcher y que viene, en última instancia, lo que busca es destruir el movimiento obrero, acabar con la identidad de clase, con el proletariado y acabar con el estado de bienestar para generar una nueva forma de gobierno que sería el neoliberalismo, ¿no? Como una forma, no solo como un tipo de intercambio o producción económico, sino como una forma de organización social y de producir un tipo de subjetividades propias, etcétera. En este proceso la vivienda va a tener un papel fundamental porque una de las máximas de este proceso y de la reestructuración económica para salir de la crisis de los 70 va a ser el auge de la financiarización y de la extensión de los mercados financieros, las empresas financieras, la financiarización de las empresas, de los hogares y de los estados a partir de los años 80. Y aquí un papel fundamental va a ser la vivienda, porque va a ser el medio por el cual se va a introducir a la población, se les va a hacer partícipes de estos mercados financieros y que de alguna manera noten, ellos perciban en términos subjetivos que da igual que ya no tengan un sindicato que luchen por sus derechos, da igual que ellos no tengan un estado de bienestar que intervenga para garantizar una educación, una sanidad, unas pensiones dignas. Lo que importa es que el Estado te facilite crédito y que tú te compres una vivienda, te conviertas en propietario y que la propia revalorización de la vivienda a largo plazo, es decir, los precios nunca bajan, el precio de la vivienda siempre sube, por lo cual eso te va a facilitar que cada vez seas más rico al margen de tu trabajo, nuestra subjetividad de pequeño empresario, te va a percibir que sales ganando de este proceso. Los programas más importantes en esto, por ejemplo, ha sido el programa Buy to Rent de Margaret Thatcher en los 80 en Reino Unido, que básicamente consistía en subvencionar la transformación de la población más empobrecida del país en pequeños propietarios y que además se tradujo en importantes votos hacia los conservadores, ¿no? Entonces, la vivienda tiene un papel fundamental en la extensión de la financiarización y de la hegemonía del neoliberalismo hasta el 2008. ¿Qué pasa? En 2008 que se ve que este sistema era una quimera, es decir, porque llega un momento que la extensión del crédito hacia los hogares, incluso hacia hogares que no podían pagar, en un momento va a generar una crisis que va a afectar, en algunas economías como la española, muy especializada en el inmobiliario, pues va a ser mayor, pero que va a poner en jaque al conjunto del sistema, mostrar esa debilidad de este modelo que se había creado. Lo que vemos de 2008 en adelante es que en vez de reestructurar este sistema, los estados intervienen para volver a impulsarlo y adaptarlo a los nuevos contextos. Y es un poco lo que estamos viendo. Entonces, lo que vemos es que cada vez más en torno a la vivienda se convierte en un eje fundamental desde el que se sostiene el capitalismo contemporáneo y el neoliberalismo. Para que esto suceda, la vivienda cada vez es menos un hogar y más un activo económico o un activo financiero. Si tú proteges la función social, el valor de uso de la vivienda como un sitio en el que vivir, no se puede especular con esa vivienda. Esa vivienda no tiene función económica o especulativa. Entonces, si tú favoreces a través de un tipo de intervención que la vivienda sea un activo financiero, es que, por ejemplo, como si fuera una acción en bolsa que tú puedes comprar y vender de manera fácil, introducir capital y sacar capital de ahí y que esas transacciones te generen un alto rendimiento, esa vivienda, para que esa vivienda pueda funcionar así, es una vivienda
donde se tenga que expulsar con facilidad a los inquilinos, se le puedan subir los alquileres con facilidad, se les puede desahuciar en caso de impago, etcétera, etcétera. Es decir, para eso no puede ser una vivienda donde quienes la habitan tengan derechos, sino todo lo contrario. Tiene que funcionar como si fuera una acción de bolsa. Y hemos visto que la tensión, todo este proceso de financiarización desde los años 70 o 80 hasta ahora, lo que ha ido es cada vez más extendiendo la función económica y especulativa de la vivienda en detrimento de su función social. ¿Qué pasa? Que cada vez la vivienda es menos un sitio en el que vivir, cada vez nos resulta más difícil acceder y permanecer en una vivienda, pero se convierte en el activo financiero por excelencia desde el que obtener rendimiento económico y un activo fundamental desde el que funciona el capitalismo contemporáneo. Dicho así un poco en términos sociohistóricos, ¿no? Para entender un poco esta pregunta. Claro, y a ver, en Generación Rent, tu contribución al libro Neorrancio, precisamente explicas esto, ¿no? Y escribes, parece imposible porque el neoliberalismo también ha vencido nuestras posibilidades para construir utopías reales. Ha impregnado la propiedad privada, nuestros imaginarios, así como nuestras condiciones materiales. Y es importante superar el sentimiento de resignación que nos invade y que toca evidentemente el ámbito de la vivienda por uno ambicioso, donde imaginemos hogares que como mínimo sean dignos, pero que puedan llegar incluso a tener elementos utópicos. Sí, completamente. O sea, este modelo económico, el que hemos vivido, el modelo económico de la burbuja de los 2000, por ejemplo, va asociado a una forma de entenderte, a una forma de vivir y también a una forma, a un tipo de producción de subjetividad, ¿no? Y de cultura determinada, que es esta ideología del pequeño propietario y de las sociedades de propietarios, muy asociado al sentirse parte, bueno, lo que otros llaman como las sociedades de las clases medias, es decir, me siento clase media gracias a que soy propietario al margen de mis condiciones laborales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha generado una cultura y una subjetividad determinada que ahora tenemos que luchar contra esta, ¿no? Entonces, lo que hemos a partir del 2008, bueno, es que en la pregunta tocabas distintos temas, voy a intentar ir enlazándolos uno con otro. Si ves que me dejo alguno, pues me dices sin problema. O sea, lo que vemos a partir de 2008, sobre todo en sociedades como la española, donde la sociedad de propietarios se había expandido mucho, es decir, la sociedad de propietarios se expande en la mayoría de países a través de este proceso el propio auge y expansión del neoliberalismo. En España mucho más por la forma en que se integra en la Unión Europea, ¿no? Por un lado, la especialización en el sector inmobiliario y en el turismo, pero también porque esta figura venía de antes desde el franquismo, ¿no? Esta famosa frase, ¿no?, del gobierno de Arrese de decir no queremos un país de proletarios, sino de propietarios. Es decir, la vivienda en propiedad como una forma de pacificar al naciente, al incipiente proletariado industrial que empezaba a salir, a surgir en estas ciudades como Madrid, Barcelona, a través de flujos migratorios desde otras zonas del país. Entonces, antes que de facilitar su conversión en la configuración de un proletariado que pudiera generar conflictos incluso, bueno, contra el propio régimen, ¿no? Pues esta sería una forma de que, a través de la vivienda en propiedad, utilizarla para que, de alguna manera, pacificarles. Luego, con el neoliberalismo y principalmente en los 2000, esta figura se ha extendido mucho más. Y, vale, entonces, este modelo entra en crisis en 2008. Y lo que intentamos utilizar, el concepto de Generation Rent, ¿no?, que es el que se está utilizando mucho para describir estos procesos, que en España es mayor que en otros sitios, es cómo las nuevas generaciones ya no van a poder acceder a una vivienda en propiedad. Es decir, se ha disociado tanto el precio de la vivienda de la economía de los países y de los hogares que las nuevas generaciones no vamos a poder acceder a una vivienda en propiedad. Da igual lo que trabajes, da igual lo que estudies, da igual lo que te esfuerces. Nunca vas a poder acceder a una vivienda en propiedad, o solo algunos casos muy anómalos, pero como generación va a ser imposible en una ciudad como Madrid o como Barcelona. Solo va a poder acceder a una vivienda en propiedad quienes que la reciban vía herencia, ya sea porque recibes una casa en propiedad o porque tu familia te va a adelantar la entrada, el 10% de impuestos, etcétera. Es decir, te va a adelantar ese 30% del coste de la vivienda para que puedas acceder a esa vivienda. Entonces, eso es lo que acaba, cada vez más lo que estamos viendo es que por medio de la vivienda no solo se genera un proceso de empobrecimiento de la población, sino que cada vez más las nuevas desigualdades sociales, ¿no?, como dicen muchos autores como Piketty, por ejemplo, se articulan en torno a la propiedad inmobiliaria y al patrimonio familiar que se recibe en herencia. Entonces, esto es muy problemático porque, por un lado,
no tenemos, las nuevas generaciones van a tener que vivir de alquiler, que eso de por sí no es un problema. Eso de por sí no es un problema. El problema es que esto pasa en un país donde durante décadas se ha atacado al mercado del alquiler para favorecer la sociedad de propietarios y la vivienda en propiedad. Es decir, a mí me preguntan mucho en España por qué la gente prefiere vivir en una vivienda en propiedad y no de alquiler. Yo digo, no, es que la gente no lo prefiere, es que son modelos que se han generado, se han producido económica y culturalmente durante décadas. Entonces, eso es lo que a lo que nos enfrentamos ahora, gente. Generar nuevas formas y nuevos imaginarios de vivir y de vivir dignamente, no en la vivienda en propiedad, porque la vivienda en propiedad es un negocio que lo que ha sostenido, ¿no? Ha sido el auge y la extensión del neoliberalismo, ¿no? Entonces, y de la hegemonía de los mercados financieros. Entonces, tenemos que reivindicar el vivir de alquiler. ¿Pero qué sucede? Mercados de alquiler completamente desregulados, donde se les ha atacado durante décadas para que no podamos vivir de alquiler de forma digna. Entonces, esto, claro, lo que produce es que el modelo de la sociedad de propietarios, para producirlo, también se tuvo que atacar culturalmente al mercado del alquiler. Es decir, en nuestra sociedad solo se podía, quien vivía de alquiler era o gente joven, porque estaba en un momento muy concreto, no había pasado a la edad adulta, ¿no? Entonces se les permitía, y si no, gente empobrecida, gente que había fracasado socialmente. Las clases medias no podían vivir de alquiler. Ahora nos enfrentamos es que todas y todos vamos a tener que vivir de alquiler, y si no, tenemos que plantear la cuestión de la herencia, es decir, que da igual que tu pareja, tu amiga, etcétera, igual no va a tener las condiciones de vida que tú tengas, incluso aunque tú trabajes más, simplemente por la herencia, y la herencia va a marcar el futuro de las personas en nuestras sociedades, la herencia inmobiliaria. Mientras tanto, ¿qué hacemos el resto? Pues este ha sido el gran problema de la financiarización y de la hegemonía del neoliberalismo: disociar los precios de los activos de las condiciones de vida de las personas, de las economías de los hogares. Y vemos que toda la política del Estado, cuando vemos a la hora de lo difícil que es regular estos temas, como hay una máxima en todas partes que es, por encima del todo, la intervención del Estado tiene que ser garantizar la estabilidad y la subida del precio de los activos, de todos los activos, incluidos los activos inmobiliarios. Lo hemos visto durante el COVID. Hemos visto algo histórico que ha sido los bancos centrales inyectando liquidez en los mercados como nunca lo había hecho, y en economías que estaban estancadas, que estaban en crisis, que estaban paralizadas, con millones de personas en desempleo, en ERTES, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto es que los precios en Wall Street no hacían nada más los precios que batir nuevos récords históricos, y que la vivienda estaba creciendo a una velocidad mayor que durante la burbuja de los 2000, y que en países europeos como Dinamarca, en este contexto, también se han producido burbujas inmobiliarias. Y dices, ¿qué sucede? Pues que ese dinero, es decir, que la vivienda se convierte en un refugio para el capital. Y esto es lo que vemos viendo desde el 2008, y que con la crisis se ha incentivado y se ha expandido aún más. Pero lo que vemos es que se convierten, esto es lo que hablamos al principio, por eso está bien este planteamiento de la vivienda con su función social con un valor de uso, o su función económica con un valor de cambio. Mientras la vivienda sea un valor refugio donde el capital se refugia para acumularse y huye de la devaluación o de la baja rentabilidad de otros mercados, eso hace que suba el valor de ese activo al margen de las economías. ¿Pero qué pasa? ¿Quién lo está pagando? Pues las inquilinas y los inquilinos, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo otra vez, ¿no? Y esto por eso utilizo el caso del COVID, porque se ve muy bien. Lo que viene pasando en el Estado español desde 2008 es que para solventar la crisis bancaria, los bancos se convirtieron en las principales inmobiliarias del país, se tenían que deshacer de todas esas familias, de cientos de miles de viviendas, de familias desahuciadas, que tenían que deshacerse de ella para cumplir con los nuevos acuerdos internacionales, lo que se llaman los acuerdos de Basilea III. Entonces, ahí hubo que intervenir el mercado para favorecer la entrada de los fondos buitres, que los bancos transferieran las viviendas a los fondos buitres a través, de operaciones a través de operaciones financieras complejas. Se reformaron un montón de leyes, se quitaron derechos a las inquilinas y a los inquilinos, como fue reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos del 2013, y todo ello para favorecer este nuevo ciclo de especulación, que es lo que, en última instancia, explica la subida de los precios de los alquileres entre 2014 hasta ahora, ¿no? Estas subidas en el contexto en el que hemos vivido, ¿no? Entonces, claro, todo el rato estamos viendo que mientras en los medios de comunicación, por lo general, las tertulias nos están diciendo los precios suben por una cuestión de oferta, por lo tanto hay que construir más vivienda, vemos que está pasando todo lo contrario, que el problema no es que no haya vivienda. El problema es los usos que se están haciendo de esas viviendas, y que esas viviendas se están convirtiendo en activos financieros sobre los que sostener el neoliberalismo, pero a costa de generar peores condiciones de vida para la población.
Entonces lo que vemos es que la población, la explotación de la población, ya no solo, por supuesto, las formas de explotación trascienden el ámbito laboral, pero vemos que la vivienda, sobre todo a partir de 2008, se convierte en un medio fundamental desde que extrae riqueza de la población hacia las élites, hacia las corporaciones internacionales, hacia el 10% más rico de la población, etcétera, etcétera, en términos generales, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay que reaccionar frente a eso, porque ya no es solo de qué nos sirve tener... estos días leía una noticia, bueno, que hemos visto muchas de estas, cuando tomas, no sé, un periodo de 10 años o incluso 20 años, ves la diferencia en el crecimiento de los salarios al precio de la vivienda. Entonces dices, es que ya, ¿de qué me sirve tener buenas condiciones laborales si a través del alquiler me van a extraer un 20 más, me van a quitar un 20% más de mi sueldo? En realidad, estoy perdiendo condiciones de vida y capacidad y estoy perdiendo salario, ¿no? Entonces, por eso cada vez vemos más que surgen nuevas luchas en torno a la vivienda y surgen nuevas políticas como el control del precio de los alquileres. Algo que está muy presente en España, pero vemos que en Berlín se ha ganado un referéndum, se ha celebrado primero un referéndum que luego se ha ganado para expropiar a los grandes propietarios, a los fondos de inversión, es decir, aquellos que tengan más de 3.000 viviendas, que se les expropien las viviendas porque se les acusa de ser responsables de la subida del precio de los alquileres. En Francia se han aprobado recientemente nuevas normativas para regular el precio de los alquileres. En ciudades como Nueva York o en estados como California también, ¿no? Nuevas medidas donde ya existían las medidas del rent control, pero se han extendido, es decir, se refuerza el control de los precios para que no pase esto, ¿no? Vemos que ciudades como Ámsterdam prohíbe que las nuevas construcciones sean compradas por personas que no van a vivir en esas viviendas, ¿no? Es decir, para que no la pueda comprar un inversor, ponerlo en alquiler, especular y a los 3 años venderla, habiendo sufrido una revalorización de esa vivienda. Entonces, sino que solo la puedan comprar personas que van a vivir en esa vivienda durante al menos 4 años. Vemos que son políticas de algunos ayuntamientos o algunas ciudades que reaccionan contra esta excesiva mercantilización de la vivienda, que al final se convierte en una forma de una forma salvaje de expropiar a la gente a la población que vive de alquiler, ¿no? Sobre todo que no es algo de la población ya solo más pobre, sino es decir, de las nuevas generaciones, incluso de las propias clases medias que sí que pensaban que accederían a una vivienda en propiedad, y vemos que ese modelo ya no se va a reproducir. Entonces, no es algo que haya pasado del 2008 hasta ahora, sino que básicamente, y lo que un poco escribo en el capítulo también, es que estos conflictos y estos procesos económicos van a ir a más, y que el problema es eso. Hay que intervenir para que bajen los precios de los alquileres, para que baje el precio de la vivienda. Están inflados, están completamente disociadas de la economía de los hogares y de los países. Entonces, de ahí nacen grandes de los nuevos conflictos sociales, las nuevas formas de segregación, de desigualdad, de empobrecimiento. En España, sin ir más lejos, según una encuesta de condiciones de vida, casi la mitad de las personas que vivimos de alquiler estamos pagando alquileres abusivos, es decir, más de un 30%. Y cuando alguien paga más de un 30% de su alquiler, por un lado, estás destrozando sus condiciones de vida y estás llevando a esa persona a que caiga, a que muchas de ellas se produzcan impagos de los alquileres porque no puede acceder a otros recursos básicos y al final no pueda enfrentarse a ese alquiler abusivo. Entonces estamos hablando de 3 millones de personas en el Estado español que están en riesgo de exclusión y de pobreza por culpa del alquiler. Es decir, muchas personas que pueden tener trabajos y pueden tener un trabajo hasta con un buen sueldo, pero que no se pueden pagar los alquileres a los que nos estamos enfrentando a día de hoy. Claro, o sea, es una clase media, ex clase media, súper precarizada que va en aumento, ¿no? Y a ver, esta es un poco la historia de dónde viene todo esto, pero bueno, en esta misma contribución a Neorrancio pones ejemplos de posibilidades alternativas de vivienda, ¿no? Entonces, tú propones que el Estado sea un agente proactivo que impulse otros modelos. Y pones ejemplos como, te voy a leer, ¿vale? Parques de vivienda públicos con precios asequibles o incluso gratuitas, como son la educación y la sanidad, ¿no? Y luego escribes, donde la vivienda pública no sea solo para las familias con menos rentas, sino para el conjunto de la población. Luego, también propones un modelo cooperativista como el de Entre Patios, que es una cooperativa ecosocial de vivienda en derecho de uso en Madrid, y lo defines como un modelo de gestión inmobiliaria alternativo que se basa en el régimen de cesión de uso, se disfruta de la vivienda y se participa de la toma de decisiones sobre ella, pero no se adquiere en propiedad. Entonces, ¿en qué ejemplos de vivienda como derecho y como hogar nos propones inspirarnos?
Claro, esto, bueno, otra vez hemos tocado muchas cosas con la pregunta. La primera parte, el Estado ahora mismo ya está interviniendo de muchas formas para generar esta situación que se ha producido, es decir, alquileres abusivos, desahucios, de garantizar la función económica de las viviendas, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es intervenciones en muchos sentidos para revertir el proceso, ¿no? Lo primero, como decía, la primera intervención tiene que ser este tipo de políticas como controlar el precio de los alquileres, prohibir las inversiones especulativas, sancionar la vivienda vacía, las transacciones de compra-venta en cortos periodos de tiempo, ¿no? Lo que vemos de que se compran y a los 3 años se están vendiendo con unos beneficios de un 20%, por ejemplo, etcétera. En algunos casos, bueno, hay algunas operaciones de Blackstone con unas rentabilidades enormes en muy poco tiempo, ¿no? Pues todo eso lo estás favoreciendo a través de políticas públicas, pues todo eso lo tienes que dificultar o prohibir a través de políticas públicas. Lo que tienes que favorecer es esa función de la vivienda como hogar. Entonces, esa sería, por un lado, la intervención del Estado, para no que no suban los precios de los alquileres, para que bajen los precios de los alquileres. Y el Estado, eso por un lado. Y luego, la otra parte, cuando lo comparabas, pues si consideramos que la vivienda es un derecho social, la vivienda, como lo es la sanidad o la educación, también podríamos hablar de parques de vivienda gratuitos en este sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué la vivienda no lo es? Pues ¿por qué no lo es ni lo va a ser a día de hoy? Porque precisamente es un elemento sobre el que se sostiene el capitalismo. Entonces la tendencia está siendo la contraria. Incluso aquellos países que tenían parques de vivienda grande donde la vivienda se consideraba un derecho y se garantizaba al margen de otras condiciones, también están sufriendo este proceso de ataque del neoliberalismo. Y entonces, frente a la pregunta de un poco lo que hacía en el libro, en el libro también recogíamos determinada nostalgia entre algunos sectores de la izquierda que, frente a la situación tan abusiva que vemos en el mercado de la vivienda por los precios de los alquileres, etcétera, surgía como una nostalgia de la vida de nuestros padres, ¿no? Y nuestras madres, ¿no? De que ellos, como clases medias, hubieran podido acceder a una vivienda en propiedad, etcétera. Yo creo que un poco lo que criticaba era que por culpa de que nuestros padres hubieran tenido esa vivienda en propiedad y su patrimonio se hubiera crecido un montón, etcétera, nosotras y nosotros tenemos hoy estos problemas de vivienda, porque aunque ellos no sean los grandes beneficiarios de este sistema especulativo, ¿no? Ellos son ejes fundamentales para acompañarlo y para que se mantengan los precios. Entonces, que se revaloricen las viviendas de mis padres básicamente significa que ellos pueden ser más ricos, pero que yo voy a ser más pobre, porque no voy a poder, los precios van a subir y yo no voy a poder acceder a una vivienda. Entonces, en última instancia, aquí se salvará quien pueda heredar. Quien no herede va a tener muchas dificultades. Y ya vemos, por supuesto, los grupos más vulnerables, como por ejemplo la población migrante. Entonces, frente a esta idea nostálgica de facilitar el volver a la vivienda en propiedad, que precisamente es lo que está diciendo el sector financiero, quieren impulsar el acceso a la vivienda en propiedad a las nuevas generaciones, pero como no tenemos las condiciones materiales para permitírnoslo, quieren que sea el Estado quien avale esos créditos, para que en última instancia, ¿qué pasa? Si hay impago, no pierda el banco ni la entidad financiera, sino que se pague, pierda el Estado con dinero público. Una vez más, se trata de generar burbujas inmobiliarias que generan mucho dinero al sector financiero, pero que en última instancia se acaban pagando con fondos públicos. Entonces, es una vez más privatizar beneficios y socializar pérdidas. Entonces, frente a este modelo, devolver a la hipoteca y un contexto de un mercado de alquiler completamente indigno, que hay que intervenir para hacerlo digno, pues si nos ponemos a soñar, pues hay que pensar otros modelos. Y otros modelos desde una perspectiva de economía política, es decir, de quién produce la vivienda, quién la paga, cuánto vale. En este sentido, de lo que planteaba en el capítulo, era un modelo donde el Estado se tuviera que hacer cargo de esto, como se hace cargo de garantizar otros derechos básicos, ¿no? Entonces, en el suelo público puede subvencionar las construcciones y puede garantizar este tipo de vivienda, ¿vale? Podría, ¿no? Si reestructuramos y pensamos nuestras sociedades, el territorio, nuestra economía de otra forma, por supuesto. Y cuando hablamos de entre patios y de las cooperativas, que hay muchas cooperativas de distinto tipo que están surgiendo, el problema es que es muy difícil desarrollar este tipo de proyectos. Pues aquí también lo que cuestionaba era salirse del alquiler y de la hipoteca para plantear cooperativas de derecho de uso. Es decir, tú tienes el derecho a usarla, pero tú no eres propietario de la misma, aunque puedas participar de los procesos de toma de decisión, de gobernanza del mismo edificio, ¿no? Eso por un lado, es decir, formas participativas y de democracia radical de gestionar los parques inmobiliarios y el suelo, ¿no? Y donde las personas que habitan el territorio
puedan decidir sobre las formas en que se desarrolla, se diseña ese territorio, esas viviendas, esos edificios. En última instancia, no es más que frente al modelo actual, que es que el capital y las posibilidades de valor de cambio determinen qué se construye, dónde y cómo, etcétera, no es decir, que el territorio y las vidas las organiza el capital, pues es un sistema donde el territorio y las vidas se organizan en torno a las necesidades e intereses de las personas que habitan estos territorios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero luego también un tipo de infraestructura, es decir, vemos que nuestra forma de desarrollo, o sea, el urbanismo no es más que una forma de representar, es la forma de representar espacialmente las relaciones sociales del neoliberalismo y del capitalismo. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, viviendas, por eso también el urbanismo ha ido cambiando en paralelo al desarrollo del capitalismo, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, elementos fundamentales del neoliberalismo contemporáneo. Maximizar la individualidad, las cargas, la interdependencia, los cuidados, etcétera, verlos como pérdidas, como imposibilidades, como cargas, como imposibilidades de realización personal o de invertir sobre uno mismo. Entonces, todo eso hay que eliminarlo y en algunos casos, como los cuidados, hay que externalizarlos. Entonces, ¿cómo se traslada eso en términos de urbanismo? Pisos individuales. Vemos que hay un crecimiento de los pisos individuales para que las personas puedan vivir solas, ¿no? Y que cada vez hay más a esa tendencia a romper los lazos comunitarios, a la forma de habitar nuestras ciudades y generar unidades donde las personas ya ni tengan familia ni vivan con compañeras o compañeros de piso, etcétera, ¿no? Hay un tipo de urbanismo que desarrolla ese tipo de figuras, ¿no? Este tipo de nuevas de sujetos que está produciendo el neoliberalismo. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es también de cuestionar, o por ejemplo, una cosa que yo señalo en el libro es cuando mi familia nos vamos a vivir a Moratalaz y nos vamos de Vallecas a vivir a Moratalaz y pasamos de vivir en un edificio de Vallecas a vivir en una urbanización en Moratalaz, donde acababa el autobús en aquel entonces, es donde acababa el municipio de Moratalaz por esa zona, con un montón de bloques, con seguridad privada, es una urbanización con seguridad privada, con parque infantil dentro de la urbanización y con una piscina. Entonces, eso lo que te está haciendo, es decir, aparte de mandarte a vivir aún más lejos de la ciudad, incluso empeorar tus condiciones de vida, porque ya tienes donde quedan, por ejemplo, los comercios, etcétera, te genera va generando una identidad propia donde yo solo, por mi lado, salgo mejor parado que viviendo en sociedad. Porque es mucho mejor. Yo en mi urbanización, con mi piscina, con mi parque infantil para los niños, con la seguridad privada, etcétera, voy a estar mejor que construyendo un espacio público, comunitario, basado precisamente en los lazos comunitarios y la interdependencia de las personas, ¿no? Entonces, este urbanismo que se generó al calor de la burbuja, ya sea en forma de urbanizaciones en las ciudades o segundas residencias y chalets en las playas, etcétera, va encadenado, o sea, va en paralelo, o sea, va de la mano a producir un tipo de subjetividad y de forma de percibirnos en estas sociedades, ¿no? Que en última instancia es individualización y romper con los lazos colectivos y comunitarios. Y negar la interdependencia, ¿no? La única interdependencia, y todo se tiene, pues eso, tiene que atravesar el mercado cuando hay relaciones de cuidado, etcétera. Pues estos proyectos lo que ponen otros factores, otras formas de percibir las vidas y el territorio en el centro y se organizan precisamente a través del reconocer la vulnerabilidad de las vidas, la interdependencia de las personas y la necesidad de construir lazos comunitarios para poder vivir, o sea, generar formas de vida más justas, más democráticas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos como estas cooperativas están no solo generando nuevas formas de gestión, no en términos económicos, del suelo, etcétera, sino están generando un urbanismo propio y que tiene que ver precisamente con reconocer, favorecer este tipo de cosas, ¿no? Las necesidades y deseos de las personas, de las distintas personas que habitamos nuestras ciudades, por ejemplo, por edad, los distintos espacios que se necesitan y favorecer los espacios comunitarios y las relaciones comunitarias y colectivas entre las personas que habitan tanto los edificios como los distintos territorios. Claro, a ver, y además es como realmente, tanto a nivel de condiciones materiales como de simultáneamente metáfora visual, esto es como el sálvese quien pueda, ¿no? En plan, o sea, resígnate acerca de lo común que puede ser pues el centro de la ciudad y vete lejos y búscate la vida tú solo, sálvate tú, ¿sabes? Y a la misma vez también, o sea, la gente que, bueno, cuando se comparte piso y tal, que casi siempre se hace pues por obligación y claro, al igual que tener una familia por obligación es estar ligado a algo de una manera que no es libre,
también esto no es libre. Y al final, o sea, yo creo que una conclusión que podemos sacar de esto es que cuanta más propiedad privada para unos pocos, menos propiedad personal para la mayoría. Entonces, claro, también pensando en términos de libertad, creo que es importante como subrayar eso para alguien que a lo mejor no suela escuchar hablar de esto, pues hay que entender eso, que mayor, o sea, una propiedad privada como la que hay ahora para tan poquitas personas implica que el resto nos quedamos sin propiedad personal, básicamente, ¿no? Y bueno, para llegar a puntos en los que haya, pues eso, más cooperativas, pero también, pues eso, más vivienda pública que pueda llegar incluso a ser gratuita y que, un poco lo que decía antes, o sea, que no sea solo simplemente digna, sino que sea de verdad un sitio, como dices tú en el libro, donde alguien quiera vivir, orgulloso de vivir, que es un sitio de verdad con rasgos como de utópicos de hogar, ¿no? Para llegar a este punto, ¿qué tenemos que hacer? Porque tú militas en el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, yo también, y también eres alguien que menciona, como acabamos de hablar, el rol del Estado, ¿no? ¿Es la vivienda un ámbito fundamental de la lucha de clases? ¿Qué papel tienen sindicatos, partidos de izquierdas y estados que quieran oponerse al modelo del capital en el ámbito de la vivienda? Claro, pues como veíamos antes cuando hacíamos este análisis del desarrollo del neoliberalismo y la configuración del valor, es decir, la creciente hegemonía de la función económica especulativa de la vivienda, de su valor de cambio, esto ha sido producido por la intervención estatal. Es decir, cuando en España vuelven a subir los precios de los alquileres, porque entran los fondos buitre, porque no hay un nuevo ciclo de especulación, etcétera, etcétera, esto por múltiples intervenciones del Estado para favorecer estos procesos. Es decir, la financiarización de la vivienda, como la financiarización en general, no es que el Estado se retire de ciertos ámbitos de los que antes se encargaba, ¿no? Como son aquellos que tienen que ver en torno a la reproducción, por lo general, la educación, la sanidad, la vivienda y las pensiones, ¿no? Estos 4 ámbitos donde eran básicos en un modelo de estado de bienestar, donde era el Estado el encargado de suministrar estos servicios y de encargarse de que estos servicios, estos derechos les llegan al conjunto de la población. No es solo que el Estado se retire de ahí, es que el Estado se retira para generar todo un tipo de normativas, de instrumentos financieros, de leyes de todo tipo que tocan todos los ámbitos de la vida para convertir esos ámbitos de la reproducción social en nichos de negocio, donde se puedan obtener las rentabilidades que se están obteniendo, por ejemplo, como ahora en la vivienda, unas rentabilidades mucho más altas de las que se obtenían hace 30 años, ¿no? Entonces vemos que el Estado ha sido clave en este proceso y que ahora el Estado, como decía antes, una política central de los Estados es mantener el precio de los activos, porque las viviendas, el neoliberalismo, la financiarización se articula sobre estos principios, ¿no? Que bajen los precios, imagínate que bajen los precios de la vivienda, es menos posibilidad de conseguir financiación, porque se ha devaluado tu patrimonio, por lo tanto tú tienes menos capacidad de pedir futura financiación, futuros créditos, porque tu colateral con lo que vas a responder ante un caso de impago vale menos. Entonces, si yo tengo una vivienda que vale 10 y ahora esa vivienda vale, y eso me permite a mí pedir 5 de crédito, si ahora mi vivienda vale, en vez de 10, 5, yo solo voy a poder pedir 2,5 de crédito en vez de 5. Entonces, eso a nivel macro, pues tiene efectos para la financiación de los países, de las empresas, etcétera, enormes. Entonces, el problema es el propio desarrollo del capitalismo en su fase neoliberal y financiarizada desde los años 70 y 80. En este contexto, ¿cómo se cambian estas cosas? Pues bueno, a través de organización y de conflictos, así lo hemos visto, es decir, ese ha sido el desarrollo del movimiento obrero. Echar a la explotación no surge solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito, sino también crecientemente en el ámbito de la vivienda, de los alquileres, etcétera, con un Estado que está protegiendo a la clase rentista y a las entidades financieras. Pues la solución tiene que pasar, pues miremos atrás cómo surge el movimiento obrero, cómo se organiza el movimiento obrero, cómo lucha y cómo esa lucha se va transformando en conquistas sociales y en derechos a lo largo de la historia, ¿no? Pues se trata un poco de impulsar lo mismo, organización, crear conciencia de clase y generar procesos de organización y de nuevas formas de lucha de clase en torno a la vivienda. Y eso yo creo un poco el objetivo hacia el que vamos. ¿Qué sucede? Pues que esto no se hace en 2 días y vemos que ahora mismo hay un sentimiento muy general. Aquí actores como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos tenido un gran rol en general esta conciencia social, esta nueva conciencia social de generar nuevos relatos de no hay una recuperación del país, todo lo contrario, hay una nueva burbuja, surgen nuevas formas de explotación, se está destrozando a las personas que viven de alquiler
no tenemos que aplaudir estos procesos, sino que hay que ponerlos sobre la mesa, señalarlos y revertirlos, porque es que yo he estado debatiendo con personas como Beatriz Toribio, que ahora es la representante de Asval, que es la patronal inmobiliaria financiada por Blackstone y el resto de fondos buitre, donde ella celebraba la subida del precio de los alquileres porque en el 2008 y durante los años previos, era un debate en el 2008, porque eran un símbolo de la recuperación económica. Perdón, justo ese debate lo teníamos un día después de que el Consejo General de Poder Judicial hubiera anunciado unas cifras, un primer crecimiento brutal en los desahucios por impago de alquiler. Es decir, lo que para uno es qué bien, es celebración, para otro es desahucio, es miseria, es dificultades de llegar al fin de mes. Entonces, ahí hemos incidido con mucha fuerza, yo creo, pero ahora el siguiente paso es el más difícil, que es cómo transformar esa rabia en una conciencia de clase que se traduzca en una organización y en una organización que sea lo suficientemente fuerte para conflictuar con estas relaciones de opresión y de explotación y que se traduzca también en cambios en muchos sentidos, pero también en cambios legislativos. El Estado ahora mismo hay un debate en el Estado español muy importante en torno a la ley de vivienda y vemos que lo que estamos viendo es que es una ley que está que lo que quiere es favorecer, digamos, el modelo imperante, es no tocar nada. ¿Por qué? Por toda la presión que hay de los bancos y de los fondos buitres. Ya se ve que en España no existe la dación en pago, es decir, en España a una persona hipotecada la desahucian de su casa, pierde la vivienda, pero mantiene la deuda, aunque lleve pagando no sé cuánto tiempo. Eso no pasa en el resto de Europa, eso no existe, ¿sabes? Ni siquiera pasó en Estados Unidos durante la crisis de los desahucios, que allí también la vivieron muy fuerte como en España. Porque aprobar la dación en pago en España sería reducir la función especulativa de la vivienda y sería reducir las posibilidades especulativas de los bancos, que se estaban convirtiendo en las principales inmobiliarias del país. Ahora sucede lo mismo con los fondos buitre. Los fondos buitre, fondos como Blackstone, Cerberus y Lone Star, han invertido masivamente en España. Este ciclo lo podemos denominar como ciclo Blackstone porque Blackstone ha sido el actor que ha liderado este proceso a nivel internacional. Ha aprovechado la crisis de los desahucios para convertirse en el primer propietario de vivienda en Estados Unidos, también en España y del mundo, comprando muy bajo y utilizando su presión política para conseguir leyes que le favorezcan y conseguir mucha rentabilidad en poco tiempo a través de la vivienda, a través de marcos legislativos propios. ¿Qué sucede en España? Pues que Blackstone, el 20% de los activos inmobiliarios de Blackstone están en España. Es un país fundamental, es un territorio fundamental. Blackstone no ha invertido en España para quedarse aquí como casero durante los próximos 30 años. Blackstone en España tiene que hacer como ha hecho en países como Suecia, entrar, generar un nuevo ciclo de especulación a través, en cada contexto, desde distinta forma, impulsarlo también políticamente para luego salir. ¿Qué pasa en España? Que no está consiguiendo salir. Han invertido, pero no consiguen desinvertir con las rentabilidades astronómicas a las que necesitan y a las que están acostumbrados, pero con un poder político enorme. Es decir, Blackstone está financiando en California las campañas contra los referéndums a favor de las nuevas políticas de controlar el precio de los alquileres. Blackstone, el presidente y fundador de Blackstone, fue el primer donante a la campaña de Trump en las últimas elecciones en Estados Unidos. Cerberus está completamente vinculado y dependiente del Partido Republicano. Es decir, el poder político de esta gente, el presidente Pedro Sánchez, cuando se fue a Nueva York, se reunió con estos fondos, con altos representantes de estos fondos buitres, entre ellos Blackstone, y es ahí donde se les está presionando porque, digamos, el proceso financiero inmobiliario prima sobre nuestros derechos. ¿Qué pasa? Que no estamos teniendo fuerza para intervenir ahí o la fuerza necesaria para cambiar este modelo inmobiliario y estos modelos financieros. Y esto, o no se crea una conciencia, más organización, más recursos, que crezcan nuestras organizaciones, que convirtamos grandes organizaciones que sean capaces de plantar, de desarrollar procesos de lucha de clases para alterar estas relaciones de producción, de distribución, etcétera, no va a haber cambios, no va a haber grandes cambios reales, ¿no? Entonces, un poco ahí es la cuestión. Y como digo, esto no es algo que nos afecte, que sea muy propio de una coyuntura de estos años de que van entre la entrada de los fondos y el COVID o ahora, sino que esto es un modelo que está creciendo y que esta tendencia vemos que cada vez se está polarizando más, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, y vamos, que en conclusión, esto va de hacer una lucha de clases, de que las trabajadoras estemos organizadas y de que consigamos cosas en el ámbito, bueno, eso, a través del ámbito, digamos, más de sindicalista, etcétera, y a través del ámbito legislativo, o sea, hacer un poco como una mezcla, entiendo, de los dos, ¿no? Siempre y cuando la organización sea
por y para la clase trabajadora, porque es una lucha de clases, evidentemente, ¿no? Claro, porque si no los cambios legislativos solo, o sea, ya hemos visto, o sea, cuando tú analizas la extensión de la financiarización y de la financiarización de la vivienda desde los años 80 hasta ahora, eso solo ha podido pasar a través de un Estado que ha favorecido que eso pase. Entonces, transformar eso solo va a ser posible a través de una contestación social que pueda, de alguna manera, alterar esas relaciones económicas y políticas, que no es nada fácil, pero es un poco eso lo que tenemos que impulsar. Claro, vale, bueno, pues yo creo que este ha sido un buen resumen de todo. Y bueno, yo animaría a cualquier persona que sea inquilina, que somos la mayoría, ¿no? A que se organice, porque es que si no nos organizamos, esto sigue así. Que se organice, pues eso, desde sindicatos, desde partidos políticos, desde un ámbito que quiera que la vivienda sea algo garantizado, no algo que nos supone la mayor preocupación o por lo menos una de las mayores de nuestro día a día y que hace que sea imposible vivir o por lo menos vivir bien, ¿no? Entonces, bueno, Javier, muchísimas gracias, de verdad. Espero que te lean en CTXT también. Vamos a dejar los enlaces. Y bueno, gracias y a organizarse todo el mundo, por favor. Muy bien, muchas gracias a vosotras.